Hare Krishna, soy Ashi Devidasi y conocí a Sisi Goranitai en 1983, cuando el templo todavía estaba en Sarmiento y los devotos alquilaban o les prestaban la escuelita para hacer la fiesta de domingo y los festivales. En aquel tiempo, Dwarka y yo éramos amigos de Krishna, íbamos a los programas de domingo y bueno, y a las clases de Bhagavad Gita a la semana. Y Goranitai la bajaban los domingos para hacer los festivales, ahí en el salón de actos de la escuela. Me acuerdo en la fiesta del señor Nityananda del 84, que bueno, se ponía un altar provisorio, digamos, donde bajaban las deidades y hacían el abhishek ahí. Y me acuerdo que como éramos nuevos nos ponían todos enfrente de las deidades para que todo el abhishek nos salpicara encima. Y ese Nityananda fue el kirtan que Hari cantó por 45 minutos, Nityananda Ram. Fue un éxtasis completo. Haribol. Nos fuimos a vivir al templo en el 84 y como siempre, Bhaktina nueva, hacía servicio para las deidades, lo que más me gustaba hacer. Guirnaldas, ayudar en la cocina. Bueno, me acuerdo que a veces no había flores para hacer las guirnaldas y iba a pedir por el barrio. Y había una casa antigua, un palacete, una casa enorme, con un jardín enorme. Y ahí siempre me daban flores. Se ve que ya era un lugar sagrado, porque después el palacete se vendió y en ese terreno se hizo una pequeña cancha de fútbol. Y ahí varios años se festejó el Gora Purnima. Hare Krishna. Quería hablar de Gora Purnima. Cuando ya se mudaron los deidades a Donaegi, que fue en mayo del 84, todos los devotos de los otros templos de Argentina veníamos a festejar Gora Purnima a Buenos Aires. Me acuerdo especialmente de Gora Purnima del 86, que todos los devotos mayores viajaron a Mayapur a festejar el aniversario número 500 de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y se quedó solo Kaivalya, entonces estamos todos bajo su protección. Y entonces las devotas decorábamos durante la noche el altar. Entonces misericordiosamente Goranitai se fue, dormía en el cuarto de Pujari. Y porque la mayoría de nosotras teníamos solamente primera iniciación o éramos bhaktinas. Bueno, yo ya no era bhaktina, pero sí que tenía solo primera. Entonces decoramos durante toda la noche todo el altar, las paredes, todo. Me acuerdo en el 86 hicimos guirnaldas de nardos blancos, todo el altar lleno de guirnaldas de nardos. Y me acuerdo que Kaivalya decía que incluso con la ventana cerrada, esperando a Mangalarti, se sentía el aroma de las guirnaldas invadía el templo. Y también para esto, para los festivales, Gora Purnima, Janmastami, nos llevaba Mahatapa en la camioneta de Kaivalya a comprar flores. Entonces íbamos dos grupos de devotas, unas compraban flores y otras pedían flores en el mercado. Y después venía Mahatapa con la camioneta llena de flores y nosotras volvíamos en colectivo. Y en la casa de las madres había una pelopincho, la llenábamos de agua y ahí la llenábamos de flores. Entonces después hacíamos todos los arreglos con esas flores. Y nada, muchas gracias, Hare Krishna. Otro servicio que hacía era ayudar en la cocina la hora del desayuno, ¿no? De las deidades. Pero yo era bhaktina, recién los primeros meses. Entonces, pero tenía la fortuna de ayudarla a Bhumi. Bhumi estaba embarazada, su primer embarazo,
y tenía, a esa hora lo pasaba fatal, pobre. Tenía náuseas, se sentía súper mal. Entonces lo que yo hacía era hacerle todo, ¿no? Cortar, bueno, básicamente cortar, hacerle las masas, todo eso, y ella después venía media hora, cocinaba todo, hacía todo, y luego apagaba los fuegos y se iba corriendo. Y yo servía la ofrenda y la subía. Me ha encantado ese servicio con Bumi. Me ha enseñado un montón y era súper bueno conmigo. Y Goranitai súper misericordiosos que han aceptado el pequeño servicio que hacía ahí corriendo. También después la reemplazó Tulsi. Y un devoto espectacular, y súper misericordioso y un súper buen cocinero. Siempre me daba, mientras cocinaba, me daba clases de algo. Y bueno, no solo de cocina, pero de cocina me acuerdo como si fuera el día de hoy, que me enseñó a cortar las acelgas. Nada, que hacíamos también eso, y después él subía y él se quedaba, tal vez él ofrecía también a las deidades. Un devoto sin igual. Una cosita última que cuando, bueno, para las festividades, Gaura Purnima, Janmastami, que venían todos los devotos de todos los templos, siempre a adorar a Goranitai, siempre tan misericordiosa. No podíamos, teníamos que hacer 108 preparaciones. Entonces, en aquel entonces nos dividíamos. Por la noche cocinábamos las devotas y por el día cocinaban los devotos. Entonces nosotros hacíamos los dulces, 40 dulces, así, por la noche. Nos quedábamos toda la noche cocinando. Y fue así como Goranitai nos hizo aprender a hacer tantos sandes, tantos tipos de sandes, de arroz dulce, de rasagula y todo, siguiendo el libro de cocina, pero tratando de duplicar y duplicar y duplicar, ¿no? Tantos dulces que ni siquiera se nos hubiera pensado, ¿no? Salido de la cabeza y sí, que el Señor nos hacía aprender y aprender para poder ofrecer las 108. Y al día siguiente, a la mañana, después del desayuno, empezaban todos los devotos a cocinar un montón de preparaciones para llegar a las 108. Ellos hacían salada. Muchas gracias por darnos la posibilidad de recordar a Goranitai unos tiempos hermosos, hermosos que hemos vivido bajo sus pies. Hare Krishna.